cáncer de pulmón y manejo de estadio quirúrgico clínico temprano, porque en cáncer de pulmón nosotros tenemos cáncer de pulmón de enfermedad localizada al estadio clínico 1, 2, hasta 3A, que es localizada y localmente avanzado, pero y hay otros que son estadios que son muy avanzados, que incluyen el 3B, 3C y 4, que lo vamos a ver ahorita en función a lo que quienes se salvan, entre comillas, del cáncer de pulmón. Primero les hago una visión global de lo que está pasando en el mundo respecto al cáncer de pulmón. Es el número 1 entre todos los tipos de neoplasia maligna, según GloboCan de los 2020. Sabemos que viene después lo demás patologías, sin embargo, me enfoco en el Perú, no es la primera causa, viene a ser más o menos la quinta entre todos los tipos de neoplasia maligna, según también igualito el Atlas de la Organización Mundial de la Salud, de quienes han identificado que efectivamente hay pocos profesionales, como en la parte baja, que se forman como oncólogos para que en Perú, que son de 33 millones, podamos tener la cantidad de cirujanos oncólogos, radiooncólogos, quimioterapeutas, etcétera. Y es más, equipo de medicina nuclear, por ejemplo, vemos abajo que hay muy poca cantidad de 6.9 por 10.000 pacientes. Y en todo caso, la patología de cáncer de frondosa, sin embargo, faltan recursos humanos, de la cual es una oferta para ustedes. También vemos de otro lado que, además del comentario que les hago, el cáncer de pulmón tiene manejo multidisciplinario, no solamente enfocado al cirujano que tiene que operar, sino intervienen básicamente las dos pilares que vienen abajo en negro, es el radiólogo que primero detecta la enfermedad, segundo el diagnóstico del cáncer lo hace el patólogo, y sobre esto interactuamos los cirujanos oncólogos, clínicos oncólogos y radiooncólogos. Infortunadamente, en nuestra institución, que yo trabajo en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, solamente vienen pocos pacientes con estadios tempranos. La mayoría de ellos, infortunadamente, vienen con estadios avanzados, que es el 80%, en quienes, infortunadamente, no hay mucho que hacer a veces. Hoy en día estamos interesados, todos los grupos internacionales de trabajo, a pesar que sabemos que el tabaco está vinculado al cáncer de pulmón un 90%, todas las sociedades apuntan a que esto obviamente se luche contra el tabaquismo y eventualmente se trate de buscar corrientes nuevas de investigación para el control de las neoplasias, en particular el cáncer de pulmón. Hoy en día existe lo que se llama la farmacogenómica, o sea, se ha determinado que el genoma humano existen algunas mutaciones genéticas que estas a su vez despliegan la presencia del mismo una serie de fármacos que el paciente podría utilizar. Es el caso, por ejemplo, el pembrolizumab, que está de moda hoy en día, que es una inmunoterapia que el paciente lo recibe y se despinta completamente todas las lesiones del cuerpo, incluyendo estadio 4 avanzados. Dicen que el tabaco está vinculado, pero si tú dejas de fumar, obviamente te va a mejorar. Sin embargo, cuando uno es quirúrgico en estadios tempranos y el paciente sigue fumando, va a tener más complicaciones que aquel que no ha fumado. Y nosotros decimos, señor, ¿usted es fumador? ¿Gran fumador? Sí. Por favor, deje de fumar 2 semanas y después lo opero. Si no, va a tener estas complicaciones pulmonar básicamente y cardíaca postquirúrgica, y algunos de ellos van a morir como consecuencia de el postquirúrgico. De manera tal de que esto que estoy desplegando es cierto, porque cuando yo opero, infortunadamente el paciente puede ser una técnica muy bonita, muy linda, pero si el paciente ha seguido fumando y tiene sobre todo un estrago tremendo en el pulmón, que tiene bulas, enfisema, etcétera, el pronóstico incluso de vida no es bueno. Estas son las complicaciones postoperatorias, principalmente fuga de aire, atelectasias, neumonía, problemas circulatorios cardíacos, y al final, como ven, la infección de heridas operatorias, que es más frecuente que en otros. El hecho de que el paciente fume implica también una menor sobrevida comparativamente el que no ha fumado en relación al cáncer de pulmón. En el Perú hay 2.900 casos registrados de cáncer de Perú, y el doctor Dolly Hill en 1950 ya nos habían alertado sobre que el cigarrillo produce cáncer, y en 1900, miren, no había ni 100 casos probablemente de todo el mundo de cáncer de pulmón. Era una maravilla encontrar que había neoplasia por ahí, se desconocía. En 1953 vincularon
como comenté, el cigarrillo, que hoy en día sabemos que tienen como 60 cancerígenos, produce 17 tipos de cánceres y es responsable de 120 enfermedades. ¿Por qué? Porque el nicotinómano no va a dejar de fumar cuando se engancha y el 80-90% de la población en el mundo tiene vinculación, según el reporte de cirujanos. Y el etiquetado es lo que hace que evitemos que la gente, los muchachos, los jóvenes, los niños comiencen a fumar, que es la edad en la cual la industria tabacalera los engancha. Y entonces, idealmente, en el país estamos cumpliendo con lo que dice el convenio marco de control de tabaco, incluyendo que se habla del cigarrillo electrónico, que los muchachos, nuevamente digo, están empezando ya a fumar como tal antes que el cigarrillo, o los adictos están trasladándose al electrónico. Sin embargo, este tiene de todas maneras carcinógenos. Se dice, ok, yo dejé de fumar, ¿y qué me va a pasar? Si uno deja de fumar, eventualmente, primero, el que nunca ha fumado tiene una tendencia de tener cáncer relativamente muy baja. Si uno paró de fumar a los 30 años, tendrá una relativa frecuencia del 2%. Si paró después, a los 50 años, ya después de haber fumado tanto tiempo, 6%, y el que sigue fumando, obviamente la tendencia es mucho más, como ven el cuadro. Entonces, todas estas personas que fuman tienen alto riesgo, pero también no se olviden que a la gente de provincia que viene y está usando de leña doméstica, recibimos con mucha frecuencia en Perú. La exposición a asbestos y antecedentes familiares son datos trascendentales. En la epidemiología publicada en el 2012 se mantiene hasta hoy día. La relación hombre-mujer es de 2:1 y vemos nosotros que la edad donde más frecuentemente diagnosticamos cáncer es entre los 45 y 65 años de edad. El convenio marco de la Organización de la Mundial de la Salud ha establecido que como es una epidemia el tabaquismo, nosotros tenemos que afrontar el tema mediante legislación. Y Perú felizmente está legislado en todos los ámbitos, pero menos la publicidad, que ustedes se dan cuenta de los diferentes comercios y lo primero que ven en la caja es una publicidad tremenda de la cantidad de cigarrillos que eventualmente lo venden. Lo mismo pasa en los grifos y otras partes. Entonces la conferencia parte de lo que ha hecho es adoptado las directrices complementarias para esto, para que nosotros como médicos y como comunidad en general reciban el soporte gubernamental a través de un programa que se llama Empower, en el cual tenemos que monitorear el consumo de tabaco, proteger a la población, incluyendo programa de asociación, ofrecer ayuda de abandono, advertencia de cigarrillos que sean rotatorios, y hacer cumplir las prohibiciones legales tanto a nivel gubernamental, municipal, institucional, etc. Y que haya más áreas libres de tabaco. Aumentar los impuestos de cigarrillo para que la gente le cueste el hecho de comprar cigarrillos. Y nosotros, según la 5ª edición del cigarrillo, deberíamos de cambiar todo aquello que implica las carillas, fotografías. Una vez que el cigarrillo, por efecto deleterio, ha generado alteraciones de las células, ha generado inflamación, que puede ser una displasia leve, moderada, puede revertir si deja de fumar. Pero infortunadamente va a dejar en algunos casos huellas como enfisema, fibrosis, bulas, bronquiectasias. A su vez, puede infiltrar el cigarrillo, hacer que se infiltre la mucosa de cáncer, y cuando ésta se convierte en infiltrante, ya marcha atrás ya no hay. A partir del cáncer in situ para adelante, ya, infortunadamente, ya la cosa sigue para adelante. Entonces, se sabe nosotros que de acuerdo al riesgo, también existe el fenómeno de la mujer que ha aprendido los hábitos de estilo de vida como los hombres y va a tener exactamente las mismas enfermedades que nosotros. La culpa siempre vamos a decirle que es la fábrica, la industria, y es cierto. En el mundo esta población, digamos, marquetera está haciendo que el enfoque sea siempre en los adolescentes y que el consumo, el riesgo de consumir el cigarrillo obviamente está relacionado al riesgo. Mayor riesgo, como están viendo ustedes, en el hombre que en la mujer. Y según De Viga, que se ha publicado en 2003, esto se mantiene en el tiempo. No hemos dejado de que la gente joven empiece a fumar, comienzan a probar los cigarrillos, a veces con las colillas, los niños, y los adolescentes en el colegio comienzan a la intencionalidad de comenzar a fumar, que probablemente sea por presión de amigos, o por rebeldía, por imitación a los padres, qué sé yo.
Nosotros estamos considerando que el empaquetado neutro debería ser una manera de neutralizar el consumo del cigarrillo, esto ya lo dijimos, y eventualmente habíamos dicho que el cigarrillo electrónico que tiene nicotina líquida, que ustedes creen que no tiene, que es solamente un vapeo simple, tiene cancerígenos que están vinculados al formaldehído, polenglitol, nitosaminas, glicerina vegetal, formol, acroleína, entre otros. Y finalmente la nicotina, que hace que la gente se mantenga como tal, como un nicotinómano. Ahora, yendo al cáncer de pulmón, usted cuando tenga en su consultorio un paciente, o vean ustedes en la práctica en las clínicas, en los hospitales, que viene con síntomas, que es el 97.2, lamentablemente ya el paciente tiene enfermedad probablemente avanzada. Porque esto traduce que el paciente ya tiene compromiso orgánico. Pero cuando uno hace detección, screening, tamizaje, va a encontrar asintomáticos que tienen nódulos pequeños en estadios muy tempranos. Es raro que un paciente que tiene sintomatología tenga un cáncer temprano. Podría ser generalmente un epidermoide que está en la luz endobronquial de pequeño tamaño y que podría salvarse. Pero la mayoría de estos probablemente ya están en estadios clínicos 3 o 4. Y existe lo que se llama síndrome paraneoplásico, que es muy frecuente en cáncer de pulmón, que como ven acá, ustedes cuando vengan al consultorio examinen primero en las manos un paciente que tenga esto y ha tenido antecedente de tabaquismo, igual cáncer de pulmón. Tienen uñas abombadas y dedos en palillo de tambor. O sea, eso se llama osteoartropatía por cigarrillo. Tienen otros casos en los cuales yo veo en emergencia pacientes que acuden como si fuera un borrachito con ataxia cerebelosa, y esto eventualmente es un síndrome paraneoplásico frecuente. Tienen poliartritis migratoria, le duele la rodilla, los hombros, la codo, y tiene antecedente de tabaco igualito. Trombosis migrans, a veces es como decimos, el heraldo, que la primera sintomatología o signo de un paciente que tiene cáncer, porque cuando hay trombosis migrans, trombosis de extremidad, de mano, etcétera, uno igual dice, este tiene cáncer, debe ser cáncer de algún órgano, o sea, si es hombre, pulmón, próstata, colon, páncreas, si es mujer, mamas, úteros, cuello uterino, no lo sé, pero entre todo lo demás, tiene que pensar siempre que el paciente que ha fumado tiene que tener una vinculación de cáncer con trombosis. Baja de peso, obviamente, no sigue comiendo y sigue bajando sin razón alguna, y todas las demás. La hiponatremia es frecuente también en las emergencias, los pacientes van en coma a la emergencia creyendo que es coma de una otra naturaleza, y esto efectivamente, igual que la hipercalcemia, está vinculado a síndromes paraneoplásicos. Cuando existe una persona que se hace un chequeo y te encuentra leucocitosis, que es una reacción enzimoide que puede dar hasta 30.000, sin fiebre, sin nada, igualmente un síndrome paraneoplásico. Dice que están presentes solo en el 10% de los casos, pero bien estudiados. Y el adenocarcinoma es donde se ven frecuentemente estos signos que hemos comentado. En el escamoso, generalmente la hipercalcemia y hiponatremia, y en células pequeñas, el síndrome de liberación de hormona antidiurética. También existe el síndrome miasténico o degeneración cerebral. Y acá tenemos endocrino, neuromuscular, hematológico, esquelético y cutáneo. Esto lo pueden encontrar en la literatura mundial por internet. El dímero D también se eleva tremendamente, que es la causa de trombosis migrans, que habíamos comentado, que está asociado al tema neoplásico maligno. Y vamos a darnos cuenta que la detección temprana de un paciente es un programa caro, que no es tan barato, lo cual implica hacer un screening, como lo que pasa acá en la China. Mira, han reclutado acá 1.016.740 participantes, que tal lujo. Esto está publicado recientemente en abril del 2022, en la cual catalogaron a los de alto riesgo, que eran fumadores, 223.302 pacientes, de los cuales 3.582, 2.8%, habían tenido cáncer de pulmón temprano. ¿Cuál es la ventaja de un screening de lo que dice en la parte baja? Es la mortalidad por cáncer de pulmón, que fue de 31.0% menor que si no se hiciera un screening adecuado. Entonces yo creo que el tamizaje es, número uno, detección temprana, y número dos, la sobrevida va a ser mucho mejor en un tercio de pacientes que han tenido este tipo de procedimiento. Hacer radiografía de tórax para hacer screening ya no sirve, esto está mal, anulado.
Lo que es bueno hoy en día no es tomar una radiografía simple para hacer screening porque vas a detectar una masa grande, sobre todo si el paciente es sintomático, peor todavía. Detección temprana no lo es. Lo que sí es detección temprana es asociar una tomografía computada de baja dosis que con una pasada te pueden detectar lesiones incipientes como la que vemos en la parte de arriba, un micronódulo pulmonar que fue un adenocarcinoma, o lesiones preinvasivas como la que estamos viendo en la parte inferior, que es el famoso GGO, Ground Glass Opacity, que son lesiones en vidrio esmerilado, que es el precursor de todos los adenocarcinomas. Entonces, de esa manera nosotros encontramos un adenocarcinoma lipídico o in situ o hiperplasia típica adenomatosa, que son la precursora. ¿Cuánto cuesta hacerse perdón, una tomografía en el Perú? Promedio 500 soles. En Shanghái, 20 soles. Entonces la China obliga a todos los fumadores que fuman como chino que se hagan anualmente esto a la fuerza, pero les dan, digamos, una economía muy barata para que lo hagan. El que no lo hace, va a la cárcel. En el Perú, infortunadamente, no tenemos programa de detección temprana voluntario ni programado por el Estado porque esto cuesta caro. Tampoco no hay muchos recursos humanos, no hay muchos equipos en provincia, es un problema económico. Las vallas de Perú es que no hay un programa gubernamental que se ha sostenido y por ser de alto costo que esta lo paguen. Sobre todo estoy hablando enfocado a los fumadores, a los grandes fumadores o a los que tienen incluso el otro programa que no tendría por qué hacerlo, pero que tiene exposición a humo de leña doméstica. Y la oferta que es muy efímera en el sector privado, porque hay una clínica o dos clínicas que ofrecen el programa de screening, pero eventualmente está vinculado probablemente a su seguro o un pago directo, y esto cuesta. También tenemos que tener en cuenta que alto riesgo no significa solamente fumar cigarrillos, sino también, habíamos dicho, está vinculado a humo de leña doméstico, combustible, exposición a radón, asbestos, gente que ha tenido bronquitis crónica, ha tenido asma, ha tenido papilomavirus laringotraqueal. Toda esta población, también el doctor Corrales, que es un investigador de Costa Rica, nos ha hecho esta publicación haciéndonos entender que el cigarrillo, a pesar de que no está en el programa de screening, y, perdón, el humo de leña y otros que no están en el programa de screening y solamente el tabaco, nos hace entender que esto también debería entrar en un programa diferenciado. ¿Qué pasa con las lesiones subsólidas? Generalmente las subsólidas es que es una inflamación, una reacción atípica local, que radiológica. Sin embargo, la subsólida viene a ser un preludio a lo que es cáncer. Y muchas veces en esta temporada de la pandemia hemos encontrado lesiones tempranas de cáncer de pulmón como una detección indirecta, un hallazgo incidental en la cual el paciente va con una neumonía por virus y se toma una tomografía y además de la lesión que es propia inflamatoria pulmonar bilateral de tipo intersticial encuentran por ahí un nodulito. Entonces, por suerte, indirectamente se ha detectado. Esto se ha publicado por la pandemia y eso nos ha pasado a todos los cirujanos. ¿Qué dicen las guías? La guía de la NSCN, por ejemplo, es un trabajo en el cual el médico tiene que tener en cuenta que todos aquellos lesiones incidentales en pacientes, sobre todo los que fuman, número uno, eliminar el tabaquismo. Segundo, entrar a un programa multidisciplinario de varios doctores para establecer factores paciente y factores radiológicos de la lesión que ha sido hallada, y en conjugación de estos eventualmente uno puede tener un criterio de que hay nódulos que son de menos de 6 milímetros o 6 milímetros por arriba. Cuando son más de 6 milímetros es preocupante, porque sobre todo cuando la lesión es puramente en vidrio esmerilado, o sea, no es subsólido, no es problema mayormente porque esto va a demorar en crecer. Sin embargo, cuando es un nódulo solitario pequeño y tiene una parte sólida, entonces ella es preocupante, y más aún si tiene una lesión subsólida de mayor tamaño, más aún. Entonces, esto va en relación directa a mayor, el factor T, tumor, a mayor tamaño de tumor, mayor chance de tener neoplasia maligna, y también el factor de que sea subsólido, sólido, está en relación al estadiaje clínico, que estamos hablando del T1, T2, T3, como vemos acá en la figura que ha sido publicada por el doctor William Travis.
Este cuadro es famoso porque acá el radiólogo nos dirá de qué características tiene el nódulo en la tomografía computada y eventualmente la parte patológica que está en la parte final nos está hablando si la lesión es preinvasiva o es invasiva realmente. En cambio, cuando la lesión es sólida es diferente. Hay que considerar que el tamaño de menos de 6 milímetros no es preocupante, porque uno puede chequear y no lo opera directamente, pero lo puede comparar en el tiempo dentro de 3 meses o 6 meses o al año. Sin embargo, cuando es de 6 a 8 milímetros implica crecimiento y hay que parar la oreja, que implicaría que el nodulito que hemos detectado de esa cantidad podría ser neoplasia maligna. Sin embargo, cuando es más de 8 milímetros ya uno tiene que actuar, ya hacer cirugía, hacer diagnóstico, un PET scan, hacer una biopsia o lo que fuera. Entonces, cuando es en una lesión menos de 6 milímetros, por lo general uno no opera directamente, porque si opera directamente vas a estar operando cirugía, digamos, patologías benignas. El tumor, por ejemplo, de este tipo que uno ve en la radiografía de la derecha, que es un estadio 2A, que está pegado a la pleura, no la ve en la radiografía lateral inclusive, pero sí en la tomografía computada, por ser una lesión pequeña y que en este caso está espiculado y está en la espiculación y ya está tocando pleura. Eso implica ya es un estadio, por tocar la pleura es un estadio 2. Los estadios muy tempranos, que son pues tumor T1, T1 implica una lesión que mide menos de 3 centímetros, son lesiones que por lo general tienen esta característica de la parte izquierda, pero si uno lo deja ahí y cree que es granuloma y lo observa, estaría haciendo daño. Es mejor catalogar, sobre todo si es fumador, en una neoplasia maligna que es temprana, como habíamos comentado. Y tenemos una posibilidad también que el radiólogo nos haga una imagen en 3D y nos haga la evaluación progresiva de la misma, que trae consigo mejores dimensiones y mejor manejo de tamaños. Y la relación que nosotros vemos siempre de lesiones que hemos comentado antes, comparativamente, en tomografía computada sí podemos ver una lesión menos de 10 milímetros, en radiología más de 2 centímetros, radiología más de 2 centímetros, obviamente para mí siempre va a ser tomografía, pero se puede ver, y más de 3 centímetros, igual, esto no sirve porque habíamos dicho que es mejor precisar con tomografía computada. Pero ustedes dirán, ¿y la lesión que mide menos de 10 milímetros o menos de 1 milímetro, es posible ver? No es posible ver con tomografía computada estando presente el paciente. Muchas veces se les va a los radiólogos y en general esto no tiene, digamos, forma de evaluar ni con resonancia, ni con PET scan, ni con tomografía, etc. Entonces, este es el tema que está en el limbo en la cual tenemos que ver el factor T vinculado a lesiones que eventualmente puede captar la tomografía computada, que en este caso podría haber de más de 1 milímetro, sí se puede ver, pero menos imposible. Como estamos viendo acá, son lesiones pequeñas, pero el PET-CT aún así se informa como lesión que no es captadora del azúcar, que es el 18-FDG, y que podríamos concluir diciendo, esto se observa, no pasa nada, cuando sí realmente había una neoplasia maligna. Entonces, el pronóstico de vida en un paciente va a depender muchas veces de tamaño de tumor, velocidad de duplicación, edad del paciente en la cual se detecta el nódulo y eventualmente la comparativa en la cual si en 3 meses ha duplicado o triplicado, implica que la velocidad de duplicación está siendo en horas. Pero si vemos que es una lesión que mide 10 milímetros y en el siguiente 3 meses es 11 milímetros, la velocidad de duplicación va a ser probablemente muy lenta. Pero igual, el pronóstico va en relación a tamaño, como hemos dicho. Cuando es menos de 5 milímetros, más o menos un fumador de alto riesgo podría ser menos de 1%, pero cuando es más de 2 centímetros, 50% de esa persona que tiene cáncer, que tiene tabaquismo, sobre todo, eventualmente va a ser considerado como tal. Ahora, ¿de qué manera nosotros también podemos diagnosticar a un paciente que tiene cáncer de pulmón, sobre todo de manera indirecta, haciendo marcadores tumorales en sangre, en broncoscopía, en cualquier otro fluido también eventualmente se puede hacer?
En sueros se puede hacer detección del cáncer, el antígeno carcino embrionario, el CA19-9 y el cifra 21.1. Acá hay un estudio en el cual han hecho un ensayo enzimático. Y miren, encontraron también el cáncer de pulmón en hombres y mujeres, el CA125, siendo esta, digamos, casi más frecuente en cáncer de ovario, el último. El CA19-9 también hay en el pulmón, pero es más, también está visto en cáncer de páncreas o tejidos gastrointestinales. El CEA también cáncer de colon, pero como ustedes se dan cuenta, para cáncer de pulmón no existe un criterio expreso para decir, este paciente tiene un marcador tumoral específico, como el cifra 21.1, y si tiene una lesión pulmonar más cifra, igual cáncer. No, no es cierto. Entonces, yo creo que el cifra 21.1 puede tener cuando tienes una neumonía, tienes un paciente que tiene inflamación crónica pulmonar, y los marcadores van a ser ligeramente altos, no tan altos, por supuesto. Entonces, el diagnóstico para cáncer de pulmón precoz no es de utilidad general utilizar los marcadores tumorales que hemos hablado, incluyendo para hacer la pequeña neuroenolasa, que es el NC, y sin embargo, la sensibilidad diagnóstica para estudios de estadios moderadamente avanzados del 1 al 3 fue de 80% en paciente con cáncer y 90% para el estadio 4. Pero, ojo, no sirve para detección temprana. Y falsos positivos, como hemos comentado, incluyendo lesiones benignas. Bien. Ahora, cuando hablamos del micronódulo que habíamos dicho que sea sólido o subsólido, juega el rol de sapiencia del doctor. Ustedes, los alumnos, cuando terminemos esta charla van a decir, ok, ahora estoy capacitado para saber en fulano tal que me hacen la consulta, porque ahora le están haciendo consulta a ustedes también. Digan, esta lesión que tengo pequeñita, ¿te parece cáncer o no mi pariente que está fumando? Te tienen que decir la primera opción, sí, puede ser. Nunca digan, es un granuloma, una lesión, no obstante, el radiólogo informó como un micronódulo redondeado de aspecto benigno. No. Estas lesiones que están en el lado izquierdo son adenocarcinoma de tipo mucinoso, porque inclusive no captan en el PET scan. ¿Por qué? Porque tienen mucina. Si es un adenocarcinoma sólido de tipo papilar o otra variedad, sí va a captar perfectamente. Entonces, esto en un fumador que le aparece esto igual cáncer. Igual pasa la parte derecha. Es una lesión chiquita, incipiente, parece inflamatoria. GGO, como le dije, en células que es tipo virus merilao. Y hay que hacerle caso, porque si esto aparece en una persona que ha tenido alto riesgo, para mí es igual cáncer. Claro que en la mayor parte de ellos probablemente le das acetilcisteína, que es una medicación que sirve para el mucolítico y que genera el desarrollo mejora los alveolos pulmonares, podría desaparecer. Pero yo tengo que pensar como maligno, como oncólogo, que esto eventualmente merece una observación, pero que esto crece muy en largo tiempo. ¿Y cuál es la sensibilidad diagnóstica? Radiológica, hemos dicho, para lesiones pequeñas no es buena. Tomográfico es excelente, incluso mejor que para lesiones chiquitas, es mejor que el PET scan. Resonancia magnética no encaja para cáncer de pulmón, solamente cuando hay tumores superior o lesiones muy pegadas a vasos para establecer infiltración del tumor o que hay una buena o mala interfase que explica que todavía no lo ha infiltrado. En cambio, el PET scan del cuerpo entero, obviamente es la que está de moda, como vemos en la parte superior en la parte baja, el último, no sé si ve mi puntero, acá. Vemos que la tomografía computada, que por una razón han tomado a un paciente que está en provincia y que no cuenta con el PET scan, dicen, vamos a operarle a este paciente porque tiene un estadio tempranísimo, es una maravilla. Pero a alguien se le ocurre hacer un PET scan y miren, ya tiene un ganglio regional comprometido en la parte baja. Está brillando tanto el primario como la metástasis. Entonces, en este caso ya no es un estadio tan temprano como habíamos creído. Ya tiene un factor ganglionar metastásico N1 y obviamente el pronóstico no es igual que si detectaron pacientes sin ganglios regionales. Entonces, al final, nos dicen que para cáncer de pulmón y nódulos en general, la radiografía digital solamente te detecta 70%, o sea, 30% es mentira. El TEM, a pesar de que es una excelente herramienta, también 95%, y para
el PET scan que te puede identificar 98%, pero hay 2% que falla, como dije, en lesiones que son de menor tamaño. Acá vamos a valorar a un ejemplo, ¿no? Tenemos un micronódulo, le haces un PET scan y no sale nada en la parte alta. En la parte inferior tienes otro micronódulo que eventualmente ha crecido en el paciente y vemos que la captación ya es fuerte. En la primera es muy efímera, en la parte superior podría considerarse que podría ser inflamatorio, una lesión que no capta mayormente, pero en la parte baja sí capta. Entonces la captación es muy importante para nosotros. Otro ejemplo, un paciente que viene a la consulta de la contraparte de lo que estoy diciendo, ¿no? Para mi cabeza, primero pienso que esto es una lesión maligna y si es fumador, pero si no es fumador y te presentan con esta lesión, lo más probable es que no sea nada. Le tomas un control a los 3 meses, desapareció. Le das acetilcisteína y desapareció por completo. Después, tenemos el otro caso en el cual le aparece una lesión en la parte baja, un micronódulo que crece, aumenta el tamaño, pero aparentemente, por suerte, se le sigue observando, porque podría uno decir, esto ya es un cáncer, hay que hacer biopsia percutánea, lo que fuera, y sale negativo y uno sigue pensando que es cáncer. Le hace un control posterior, porque tiene pinta inflamatorio, no tiene pinta neoplásico, entonces desaparece la lesión. Cuando tratamiento médico, desaparece. Entonces, estos casos les sirve a ustedes como una muestra de que las lesiones pequeñitas también siempre van a necesitar un control, no ir directo a la cirugía. Porque quien va directo a la cirugía puede caerse de espaldas y pensar que el paciente ha sido innecesariamente operado, habiéndose podido utilizar la herramienta de observación trimestral, o cada 4 meses o cada 6. Nosotros, por ejemplo, los cirujanos nos encanta encontrar lesiones tempranas. En Estados Unidos se ven que el 20% son estadios tempranos, estadio 1. Pero sin embargo con el screening puede aumentar al 40%, con screening, sin embargo con el PET scan es 80%. El screening de rayos X, como decía, está por los suelos, no nos sirve. El caso último que nos tocó es que si por la guía clínica dice que una lesión micronodular tiene que chequearse y comparar, no ir directo a la cirugía, generalmente se debería hacer en 3 meses, ¿verdad? Pero sin embargo, miren, al paciente se le hizo comparativo a los 6. ¿Y qué salió? Que la lesión casi se triplicó. Eso está mal. Uno no debe de evaluar a un paciente en tan largo tiempo. Mayor razón si tiene exposición a tabaco o ocupacional a cancerígenos o leña doméstica o lo que fuera. Entonces, esta es una mala experiencia porque el paciente en este caso no favorece porque ya tiene pequeños ganglios regionales a nivel mediastinal. Todo crece, metastiza rápidamente y también a distancia. Ustedes lo habíamos visto ya, dosis baja. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico generalmente? Va a depender de la ubicación topográfica del tumor, porque si es periférico le hago una biopsia percutánea que es la BIPA. Pero en el INEM, mayormente lo que hemos hecho es diagnóstico así con broncoscopía porque son lesiones grandes con la cual vienen los pacientes. Vienen sintomáticos, 80%, probablemente en estadios 4, en la cual la broncoscopía es muy fácil de hacer, con una pequeña sedación, una biopsia, y ese tejido va a ir para todos los estudios, tanto el laboratorio de patología para que hagan hematoxilina eosina, para que le hagan inmunohistoquímica y tipificar bien, y también estudios moleculares. La segunda es la biopsia percutánea por aspiración, que es muy fácil, puede ser con una aguja simple o aguja Trucut. Cuando hay derrame pleural, de frente toracocentesis, estoy retrocediendo un ratito. Toracocentesis y biopsia de pleura, que puede ser a ciegas o puede ser con videotracoscopía. Hacer también biopsia ganglionar si es palpable, sobre todo en ganglios en el cuello, que se ve con frecuencia o en la axila. Y mediastinoscopía cervical por ahí. Ahora dice, doctor, ¿y qué valor tiene el esputo en estos pacientes? Excelente pregunta, porque algunos pacientes ya dan la consulta y dicen, doctor, tengo expectoración con sangre y tengo esta radiografía. Entonces, obviamente, ellos no le va a hacer ningún procedimiento más que sacar el material del esputo, sobre todo si tiene sanguinolento, aunque no sea totalmente de coágulos, puede ser que sea una expectoración mucosa verde amarillenta con rasgo de sangre,
Entonces, esto va al patólogo y el doctor le va a hacer un papanicolado de esputo y en la cual puede salir claramente, como usted mira, la cantidad de células que tiene ese esputo es frondosa, bastante. Que esto también nos puede servir para todos los estudios moleculares, etcétera, ¿no? Es una prueba en la cual es un tumor endobronquial, que en la broncoscopía se podía ver una lesión visible o no. En este caso es un estadio clínico cero, en la cual por el esputo sale positivo, radiografía normal, le hace broncoscopía, no hay nada, y otras pruebas que eventualmente hay que repetirlas sistemáticamente después. En la clasificación ustedes saben que hay dos grupos grandes, el cáncer de células pequeñas, que tiene un comportamiento como si fuera una leucemia, o sea, disemina rápidamente a los huesos, cerebro, a una velocidad de un rayo, y lamentablemente son las pequeñas mortales. Pocos se salvan al 5.º año. Y en cambio células no pequeñas son lesiones en las cuales no puede estadificar adecuadamente y ver en qué estadio clínico está y qué enfoque terapéutico le damos. Los tipos histológicos son como 11 o 12. Los más frecuentes lo vamos a ver ahorita. Estos son los nombres que despliegan. Y hemos encontrado en 10 años de estudio en el INEN que el adenocarcinoma está en el 70%. ¿Ve? Entonces, por suerte, el adenocarcinoma tiene mejores herramientas para diagnóstico, mejores herramientas terapéuticas, cosa que no lo tiene el escamoso, ni célula pequeña que está en segundo y tercer lugar. La ventaja es de que los adenocarcinomas hoy en día están siendo más estudiados y los enfoques de diagnóstico terapéutico, de diagnóstico molecular, etcétera, están siendo cada vez más. Y los adenocarcinomas pues se clasifican en lesiones preinvasivas, en la cual felizmente no es infiltrante, como la hiperplasia adenomatosa típica, el adenocarcinoma in situ o el mínimamente invasivo, que es el epídico. En cambio, perdón, cuando estamos hablando de adenocarcinomas invasivos, ya la lesión ya está invadiendo, que puede ser epídico, acinar, papilar o micropapilar, o entre otras, con sus variantes. Eventualmente esto lo dice el patólogo claramente con la hematoxilina de eosina, y si quiere usar inmunistoquímica la puede hacer. Entonces, hay un concepto de tener la inmunistoquímica para poder establecer a cuál de ellos corresponde efectivamente el diagnóstico, porque tiene nombre y apellido. A mí no me sirve que el doctor, el patólogo me informe, doctor, hemos encontrado citología de carcinoma, eso no me sirve. Eso para mí es como quien dice, tiene fiebre. ¿Fiebre por qué? ¿Por infección? ¿Por susto? ¿Por qué? Entonces, para mí me interesa saber la inmunistoquímica, porque de ahí se va a desprender después estudios moleculares que despliegan una serie de expresiones moleculares en el paciente o en el tumor, que puede incluir sobre todo el EGFR, que es frecuente, la mitad de la población del Perú tiene EGFR positivo comparativamente con otras latitudes. Y cualquiera de estas mutaciones de lesiones o expresión de PDL1 inclusive, me puede generar, digamos, un despliegue posterior de qué tipo de tratamiento le voy a dar. Para la inmunistoquímica hay una tabla que los patólogos conocen perfectamente, que cuando tienes el adenocarcinoma, por ejemplo, el CK7 es positivo, el TTF1 positivo, CK20 positivo, napsina positiva y mucina positiva. En cambio, cuando es escamoso, todo lo demás es negativo menos el P40 y P63, CK5 y 6. Entonces, ese dato es importante que ustedes graben, porque es pregunta de examen muchas veces. Los marcadores tumorales también en cáncer están estratificados por tipos histológicos, como están viendo ustedes, y se complica cada vez más el asunto cuando el patólogo nos quiere decir citología de carcinoma indiferenciado. El término indiferenciado tampoco me gusta, porque me tiene que calificar a cuál de ellos es, y eso cuesta plata. Entonces, la firma molecular que tiene cada paciente con el tumor, esto me ha generado una serie de alteraciones genéticas que le llamamos la huella molecular del tumor, y que en el Perú, como les decía, miren, en el trabajo que publicamos con la doctora Arrieta para Latinoamérica, el primero que hicimos en 2011, sorpresivamente nos dimos cuenta que el Perú tenía 67% de expresión en GFR, lo cual es bueno porque la farmacogenómica para el GFR tenemos un montón de drogas,
que son las dianas moleculares, que después repitieron el estudio posteriormente a nivel mundial y se dieron cuenta que la raza caucásica era, digamos, expresión del GFR muy baja, pero la asiática, como ven ustedes a la izquierda, baja, se parecía mucho a la del Perú. Entonces nosotros, por razones realmente étnicas, hemos establecido que esta relación es fuerte y tiene vinculación a la misma. Se repitió un estudio en 2015, también en Latinoamérica, con los mismos países, igualmente con el doctor Arrieta y todo este grupo, en la cual ya se vio que el 51.1% efectivamente tenía una expresión. Se dieron cuenta que la gente mestiza indígena tenía 35.3 en promedio en toda Latinoamérica y los caucásicos solamente 13.7 que vivían en Latinoamérica. Entonces, habíamos dicho de qué manera podemos abordar finalmente el diagnóstico, haciendo un diagnóstico de despistaje temprano, como hacen en Japón. En China hacen broncoscopía a los fumadores que tienen que eventualmente hacerse un chequeo regular, y hemos encontrado que 4.3% de cánceres pueden estar sincrónicos. Bajo esta modalidad, es una herramienta de autofluorescencia, en la cual se puede detectar tempranamente lesiones de tener una tomografía, un PET, lo que sea totalmente normal. Se puede hacer mediante video con broncoscopía convencional cuando existe una lesión temprana, cuando hay tos, expectoración, rasgo de sangre, la puedes ver directamente, como ven en la parte derecha, o hacer una broncoscopía con guía fluoroscópica cuando la tumoración no es central, sino es parailiar. Solo para que sepan, en el mundo ya existe lo que se llama la broncoscopía con navegación electromagnética, que es como un GPS que te dirige dónde está la lesión, la biopsia, aunque sea periférica, y eso te permite evitar cirugías para diagnosticar o hacer procedimientos invasivos en, digamos, latitudes que eventualmente hay. Nosotros frecuentemente les había dicho que utilizamos la BIPA, la biopsia percutánea por aspiración, que es muy fácil, es ambulatorio. En algunos casos puede requerir sedación cuando tienen, digamos, una sensibilidad al dolor muy intensa. Y es un procedimiento que se puede hacer con aguja simple, con TrueCut. El TrueCut tiene la ventaja de tomar una muestra de tejido importante que le sirve al patólogo para hacer estudios moleculares. El adenocarcinoma in situ, que es el vidrio esmerilado, es lo que nos gustaría encontrar todos los días para poder decir que estos pacientes están siendo curados, porque la curación de estos pacientes es muy alta después de la cirugía. Igual pasa con el epídico, curación es muy alta. En cambio, cuando es moderadamente avanzado, lamentablemente estos tumores que encontramos en rayos X a veces simple, en la tomografía nos damos cuenta que es una masa que ya generó invasión ganglionar regional dentro de hasta el ilirio pulmonar o eventualmente hacia el mediastino. Y muchas veces se disparó a distancia. Entonces, ¿de qué manera podemos evaluar nosotros el estadio clínico de la enfermedad? Cuando encontramos diseminación de enfermedad es fácil, 10 días, estadio 4, arranque. Es lo que viene todos los días al hospital, a neoplásicas. Entonces, la diseminación puede ser al mismo pulmón intralobar o extralobar, o puede ser contralateral único o múltiple. Puede haber diseminación, obviamente frecuente, a la región linfática, que es hasta el grupo iliar, que ahora vamos a ver después la figurita, o mediastinal, ipsi contralateral, al pulmón mismo. Cuando hablamos de la primera ganglionar regional, puede ser ipsi o contra, o incluso ganglios supraclaviculares. Cuando es pulmón, ya habíamos comentado, cuando es esquelético, es el tercer sitio donde le gusta ir al cáncer de pulmón, sobre todo el adenocarcinoma, en células pequeñas, encéfalo, glándula adrenal e hígado. Y es raro que vayan a otros sitios, que vayan a parte blanda, que vayan a la piel, etcétera, ¿no? Pero eso se los comento. De ahí se desprende el tema de estadio clínico en la enfermedad basado en el sistema T de tumor, N de nodo ganglionar y M de metástasis. Pero la clasificación internacional habla de que lesiones de este tipo podrían estar vinculados ya a compromiso iliar o mediastinal. De manera tal de que esto tampoco nos vamos a detener, es simplemente para decirle que en estadios tempranos, generalmente estamos hablando de factor T,
nos permite nosotros elaborar un diagnóstico, un enfoque solo quirúrgico. Pero si lamentablemente ha tenido un compromiso ganglionar en estadios N1, como están dándose cuenta, y el factor T conjugado, ya el paciente puede estar en estadio 1, 2 y 3A, que todavía pueden ser quirúrgicos. Cuando es N2, compromiso ganglionar miastinal, y cualquiera sea la conjugación T, ya lamentablemente ya no es quirúrgico. Más aún si es N3, ganglio supraclavicular, ganglio miastinal contralateral, mucho más aún. Y cuando hay metástasis, eventualmente la cosa cambia, la cosa es diferente. De manera que el factor T va vinculado a tamaño, ganglios, localización que hemos visto, y M metastásico. Y este es el mapa famoso ganglionar del doctor Naruke, que es japonés, que hoy en día la escuela americana la tiene consigo, en la cual se establece del 1 al 9 son grupos ganglionares mediastinales, en cambio del 10 al 14 son intrapulmonares o iliares. Y el tumor podía, por biología tumoral y agresión, infiltrar solamente de manera ipsilateral, pero a nivel de la subcarina es cuando pasa 4% al otro lado y eventualmente se convierte en contralateral tanto iliar como mediastinal. Y la metástasis en la clasificación, el 1A es cuando es una metástasis con derrame pleural o pericárdico. Sin embargo, cuando es M1B es cuando existe un nódulo único metastásico que puede ser a cualquiera de las zonas donde hemos encontrado, y en cambio el C es cuando hay múltiples enfermedades metastásicas en todas las áreas que hemos comentado. A mí me gustaría encontrar, por ejemplo, un nódulo único chiquito con metástasis única cerebral. Eso significaría estadio 4, pero es quirúrgico, se puede operar. Y la diseminación de enfermedad, el patólogo puede encontrar, por eso es importante la pieza operatoria que nos diga, doctor, ¿el borde de sección está comprometido o no? Segundo, ¿hay invasión de los nervios periféricos en su pieza operatoria o no? ¿Hay invasión linfangítica peritumoral o no? Entonces, de esa manera, al final, nos damos cuenta que la invasión de los tumores va por estas vías y que, afortunadamente, el tumor de cáncer de pulmón, cuando es agresivo, disemina rápidamente estas estructuras que hemos hablado, sobre todo hueso, cerebro y glándula suprarrenal. ¿Y cómo hacemos para establecer el diagnóstico fácil? Cuando hemos tenido ya el diagnóstico histológico, tenemos los estudios de la historia clínica, que nos faltaría evaluar el estadio clínico de la enfermedad mediante el PET scan de cuerpo entero y resonancia magnética nuclear. Pero, a ver, dime, si alguien está en Tacna y tú le dices, hemos encontrado en las tomografías esto y queremos saber el verdadero estudio de detección de enfermedad, no tienen PET scan y no tienen resonancia, por ejemplo, para hacer encéfalo. ¿Qué se hace? Entonces, la alternativa es hacer una tomografía de encéfalo, tórax, abdomen total y gamografía del esqueleto. De esa manera podríamos tener un diagnóstico integral parecido al PET scan. Acá tenemos en la parte superior izquierda nódulo solitario. Le hacemos el PET scan, las tres figuras abajo, y felizmente no tenía metástasis ni ganglionar regional ni a distancia. Se convierte siempre en estadio T1 en SRM0, estadio clínico 1. Acá tenemos un ejemplo, un paciente de 62 años con un nódulo pulmonar solitario. Y miren ustedes, le hacemos el PET scan, sale lesión única, felizmente. Entonces, lesión temprana. Acá tenemos otros, paciente de 57 años, chequeo anual, le hacemos un PET scan, no sale nada. Decimos, ay, qué felicidad, eso no es nada. Pero, infortunadamente, fue un adenocarcinoma mucinoso. Entonces, el diagnóstico citopatológico va a depender de lo que dice las guías. Se puede hacer con esputo, broncoskopía, imágenes, etc. Pero, acá viene el pero. Cuando nosotros vemos que el radiólogo nos ha dicho que es un cáncer, aparentemente, y el patólogo hemos tenido investigación, lo que hemos comentado ya, que son los dos pilares para el diagnóstico, muchas veces la guía nos sugieren, y esto está en la guía, porque simplemente es guía, no es la Biblia, estrategias para equipos importantes que debemos de contar para cáncer de pulmón, que es el EBUS, que es la ecoendoscopía bronquial, y EUS es ultrasonografía endoesofágica, que permite a través de este sistema que tiene una cámara de video para ecografía distal, nos permiten diagnosticar claramente y evitar que el paciente vaya a cirugía para explorar ganglios.
Y nos hablan también de lo que había dicho antes, la broncoscopía de navegación electromagnética y la robótica que está, digamos, dentro de las guías. No contamos en general con todos estos equipos en el país, más que con unos cuantos. Entonces, estas guías nos sirven para guiar, pero no es la Biblia para el caso como el Perú, porque no tenemos estos cuatro herramientas importantes que nos sirven para diagnosticar ganglios. Acá lo que hay que valorar estos ganglios finalmente es con el EBUS, ecografía endoesofágica, linfadenectomía, puede ser con BAMLA, TEMLA, adicional a las dos primeras, o videomediatinoscopía o videotoracoscopía. Todo esto sí contamos en el INEC, y sí es cierto que contamos en el INEC. Tenemos todo esto que nos permite tratar adecuadamente al paciente y que esto pase a lo que se llama Comité de Tumores o Board Tumors, que contamos en el INEC y todos los centros oncológicos deberían tenerlo a nivel del país. Si no tenemos un centro oncológico que le llamen unidad oncológica, no importa, pero está manejando paciente con cáncer. Entonces, esto felizmente contamos en el país y de manera tal que la combinación del EBUS y EUS nos da una verdadera evaluación del estadio clínico de la enfermedad, factor N, factor ganglio, porque los ganglios que están para el EBUS son todo lo que está en rojo y el azul para el EUS que es complementario, donde no llega el EBUS, llega el EUS. Tiene una alta sensibilidad diagnóstica que es hasta el 99%, diría casi 100, especificidad del 100%, o sea, tiene una buena seguridad diagnóstica. Para los que no tienen EBUS-EU se puede hacer la mediastinoscopía cervical, que tiene de dos maneras, la convencional, que va directamente por encima de la carina, y la extendida que puede, digamos, con el entusiasmo y la expertise del médico cirujano, poder hacer la evaluación de los ganglios 5 y 6 contralaterales. El utilizar ambos casos, tanto la EBUS como el EUS, implica que tiene que haber un patólogo al costado que va uno sacando la muestra y diciendo, todo está bien ahí, es favorable, es negativo, es positivo la muestra que está sacando. Y las estaciones que hemos visto que pueden sacar es ahí, y además tiene capacidad para obtener lesiones paravertebrales adrenal izquierda y el lóbulo hepático izquierdo. Acá le voy a mostrar un pequeño video de lo que hicimos recientemente, cómo es que la parte de la mediastinoscopía nos permite sacar ganglios enteros. Y esto obviamente es superior a hacer funciones con aguja, incluyendo el Trucut, ¿no? Trucut de número 18 estamos hablando. Entonces, de esa manera, vemos que es posible obtener buen diagnóstico a través de este sistema, que es parecido al BAMLA, pero lamentablemente el BAMLA es un procedimiento quirúrgico muy largo. Dura 54 minutos y la mortalidad es alta. Y comparativamente BAMLA y la mediastinoscopía convencional es mucho mejor la BAMLA, ¿no? Porque es más agresiva, etc. Y la TEMLA, que es la linfadenectomía mediastinal transcervical extendida, también es un corte grande al cuello y es aún más laborioso. O sea, estos últimos, BAMLA y TEMLA, no lo estamos usando regularmente. Finalmente, tenemos ya, perdón, tenemos evaluación clínica, radiológica, diagnóstico AP, estadio clínico. ¿Cuál es el tratamiento? Cuando es estadio 0, early, hemos dicho preinvasiva. Estadio 1, que es lesión chiquita, menos de 3 centímetros. 2, un poquito más, pero tiene ganglios hasta N1. Y estadio 3, localmente avanzado, que puede ser quirúrgico o no. Y realmente en el 3 nos vamos a tener, porque ahí sí, lamentablemente el cirujano solo no tiene que interactuar, sino tiene que ser igual que el 4, metidos a un comité, sobre todo si el ECO es 0 del paciente. ECO significa el estado del paciente. Si es un estado 0, significa ECO 0, es como cualquiera de nosotros que caminamos. ECO 1 cuando tiene un síntoma, ECO 2 cuando está postrado más del 50% en cama, ECO 3 cuando está premorte y 4 cuando está moribundo. Entonces, el cáncer de pulmón oculto es quirúrgico, puede ser con ablación. Acá encontramos que el carcinoma in situ en etapas de estadio 0, que se observa incidentalmente y no causa síntomas, uno puede hacer internamente, puede usar argón plasma, puede resecar localmente,
etcétera, o puede ser con cirugía. Es un tumor que está en el epitelio y que no va más allá de la membrana basal. El in situ hemos visto que es una lesión que no es invasiva, pero también es curable al 100%, que puede ser extirpado quirúrgicamente o terapia con láser. Y después se hace observación. En cáncer de células pequeñas, cualquiera sea el tamaño, no habíamos conversado al respecto, hay algunos nódulos solitarios que eran pequeñitos, bien localizados, que también tuvieron la suerte de ser operados. Y comparativamente la sobrevida en células pequeñas y no células pequeñas es mucho mejor, obviamente, las no pequeñas, a un 45% de sobrevida global. Estoy hablando de todos los estadios clínicos, 45%. En las células pequeñas también existe un grupo reducido, los mismos comparando con la otra, que al quinto año, miren, se convierte en una transversal en células pequeñas y comparativamente con el mejor pronóstico que estamos hablando de los resecados en células no pequeñas. El tratamiento para lesiones de este tamaño, estadios clínicos 1 menos de 3 centímetros, es directamente a resección segmentaria pulmonar o lobectomía. La cirugía, cuando es estadio 1B, tiene que ir de la mano con la adyuvancia. ¿Por qué? Porque los estadios 1B ya tienen más, habíamos hablado, T1 es menos de 3 centímetros, el T2 es más de 3 centímetros, acá estamos hablando de T2A, por ejemplo, en la cual miden de entre 3 a 4 centímetros, ya factor tamaño necesita de todas maneras la protección con adyuvancia. Igualito pasa con el estadio 2A, son estadios de tipo 2B, N0, más de 4 centímetros y menos de 5, es grande, y es un tumor gigante tamaño de una manzana. Los estadios 2B habíamos dicho que pueden ser todas estas categorías, y realmente son todos quirúrgicos. Una cosa es operable y otra resecable. Para mí, resecable es todo aquel que técnicamente se puede sacar, pero operable es ver si efectivamente el estadio clínico lo permite. Puede ser una lesión periférica de 3 milímetros, perdón, de 3 centímetros, y tener ya ganglio diseminado. Eso no es quirúrgico, pero técnicamente ese nodulito pulmonar podría yo sacarlo. Entonces, la definición es esa. Ahora, el patólogo al final de la cirugía nos dirá si sobre todo las lesiones son periféricas, si ha habido invasión a la pleura visceral o el tumor ha ido más allá. Este dato es factor pronóstico. Cuando en el primer caso la invasión PL, la pleura es subpleural y va al tejido conectivo, no es problema. En cambio, cuando va a la capa elástica de la pleura visceral, ya no es bueno, y cuando rebasa la superficie puede generalmente haber derrame pleural, y cuando va a invadir la pleura parietal ya es un estadio T3 en la cual ya se está hablando que ha invadido a pared torácica. Y el tipo de resecciones que nosotros hacemos los cirujanos en pulmón no es solamente la lobectomía, podemos hacer resecciones en cuña, para lesiones preinvasivas, está aceptado, o también segmentotomía para preinvasivas, también te puede hacer quedar una organización de menos de 2 centímetros si una persona es anciana, que su reserva funcional no es buena, hacer una resección segmentaria pulmonar. El estándar es hacer una lobectomía o bilobectomía, dependiendo de la localización topográfica del tumor y que compromete, o resección en manga o manguito, o neumonectomía, que son todos los procedimientos. Pero no se olviden de que todo esto tiene que ir acompañado de disección ganglionar mediastinal. De lo contrario, no es una operación completa. Si no, el cirujano no le ha hecho disección ganglionar mediastinal regional, que es iliomediastinal, entonces lamentablemente ha sido una cirugía insuficientemente realizada. Para yo realizar cirugía tengo que tener una evaluación previa de la valoración de reserva funcional pulmonar, porque acuérdense que el 90% de los pacientes han fumado tabaco. Y este 90% de pacientes, infortunadamente, son gente que ya tienen una lesión pulmonar y que para mala suerte han tenido adicionalmente un cáncer. Y peor todavía, el estadio clínico. Todos los fumadores generalmente tienen lo que se llama tos de fumador porque tienen bronquitis crónica. Entonces, ahí se confunde la persona que sigue fumando y eventualmente puede estar generando un tumor. Y estas personas tienen una reserva funcional tan mala que a veces no van a cirugía.
El predictivo va a depender mucho de cómo está el paciente, si la espirometría tiene un valor apropiado como para hacerse una neumonectomía que tiene más de 2 litros de FB1, o la fracción de eyección del primer segundo para la lobectomía 1.5, o resección en cuña tiene que tener mínimo 0.6 litros. Obviamente, si hay alguna duda al respecto, va con la contraparte, que es el DELCO, para ver la difusión del CO2, en la cual tenemos las cifras a la derecha, que eventualmente esto es matemático. Si la persona tiene más o menos, o está limítrofe respecto a este tema, lo más probable es que va a tener complicaciones y el cirujano tendrá que tomar decisiones en el comité de tumores. Esto va al comité de tumores cuando el paciente linda estas cifras. Pero si el paciente está bien paradito, buena reserva funcional, para ganar la leche, nunca ha fumado y tiene estos valores, probablemente los valores sean óptimos para que vaya a cirugía. Y en la cirugía, como habíamos dicho, va a depender mucho en qué estadio clínico venga el paciente, y se pueden operar del estadio 1 al estadio 3 regularmente A. En la parte derecha vemos el estadio temprano relacionado al N0. Hasta T4, N0, 3A. En N1 hasta el T4, N1, 3A. ¿Qué significa en el caso del T3, N0 o N1? T3 ha sido infiltrado a la pared torácica y no tiene ganglios regionales o tiene ganglio, entonces son 2 o 3. En el T4 es un paciente que tiene el compromiso del nódulo pulmonar y en ese mismo lóbulo tiene nódulos satélites. Entonces es un 3A cuando es N0 y N1, 3A. También se puede operar el paciente. Va directo a cirugía porque locorregionalmente está hasta el lirio pulmonar y son N1. En cambio, cuando ya dejó de ser estadios N1 y pasa a N2, ninguno debe ir a cirugía, ninguno. Los N2 ya no se le cataloga como paciente quirúrgico. Es un paciente que tiene que necesariamente ir primero a tratamiento de quimioterapia más radioterapia, o combinación de quimio más biológico o quimio más inmunológico más radiación, y después que se achique el tumor, cambia entre comillas de estadio clínico, recién lo puedo operar. Por eso decía, en la parte izquierda yo puedo operar estadios 1A, 1B, 2A, 2B y 3A en casos seleccionados, y 4 igualmente, estadio 4, en casos en el cual haya nódulo chiquito periférico pulmonar y una lesión única, sea en la gran glándula adrenal, sea en hueso o sea en cerebro. Y después esa gente no queda ahí, va a tener necesariamente que el paciente recibir tratamiento sistémico o radiación adicionalmente. Y repito, abajo está subrayado, más disección adrenal mediastinal, aparte del procedimiento que se hizo, que sea lobectomía o todas las variantes. El término, repito, ¿no? Resecable y operable, lo tienen que considerar ustedes, porque el resecable, había dicho yo, técnicamente solo puedo operar facilito, no hay barrera técnica para yo hacer esa intervención. Pero operable ya es un contexto mayor. Si no tiene un TNM, ni metan la mano, ni lo operes, porque vas a hacer su registro de información de verdadero estadio clínico de la enfermedad y vas a estar operando por gusto a paciente que no era elegible, y te van a criticar cuando llega a un board tumor, un comité de tumores, en la cual digan por qué razón se operó innecesariamente este paciente. Lo han engañado, entre comillas, lo han engañado. Todos los pacientes que tienen estadios ligeramente avanzados, que no es el 1A, por supuesto, el 1A solo es quirúrgico, va a necesitar tratamiento de adyuvancia. En cambio, neoadyuvancia es aquel paciente que es estadio N2 o N1 o T3 N1 o T4 N0 N1. Ellos van a estar de todas maneras adyuvancia, neoadyuvancia. ¿Qué significa? Achicar tumor y después operarlos. En casos excepcionales, como habíamos dicho anteriormente, en 3A a la izquierda, podría ser operado, pero van a estar de todas maneras adyuvancia. Entonces, estadios clínicos, lesiones menos de 3 centímetros, uno piensa, como cirujano, no debe ir al comité de tumores, yo lo opero directo, pero no. Hay que hacerle la evaluación
Como vemos en la parte superior, estoy viendo acá mi punterito, dice operable. Todos los estadios 1A son operables, pero hay algunos que no lo son. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene una lesión temprana, como vemos en la figura izquierda de la tomografía, es quirúrgico por donde vayas. Pero el paciente es joven o cualquier edad y me dice, doctor, un ratito, a mí usted no me opera, deme plan B. Ya, ok, usted voluntariamente no quiere operarse, no quiere ir a cirugía, entonces médicamente podría que el paciente sea no elegible por riesgo quirúrgico alto cardíaco, neumológico, entonces no va a cirugía, se le puede ofrecer lo que se llama la SRBT o radiocirugía, que es radioterapia al nódulo. Es una radioterapia estereotáctica ablativa en la cual es muy parecido a operar al paciente, pero porque lo desaparece el tumor, pero el pronóstico no es igual que resecar. Para mí lo mejor siempre va a ser, no porque soy cirujano, sino porque lo dicen las guías, mejor es cirugía. Cuando son lesiones muy pequeñas de este tipo y está creciendo el tumor, entonces va generalmente a biopsia por congelación, porque no lo puedo hacer ni BIPA, ni broncoscopía, ningún otro procedimiento prequirúrgico antes de llevar al quirófano. Entonces, estos son los que van directo a cirugía. En sala de operaciones le haces una videotracoscopía, biopsia congelación, el patólogo te dice, ¿es cáncer o no es cáncer? O si es cáncer, entonces rápidamente en ese momento vas a hacer la resección segmentaria o lobectomía. Y miren, en estadios tempranos de alrededor de 3 centímetros, la sobrevida es excelente. Esto lo divulgo yo porque en Japón en el 2005 lo hicieron ellos y nadie lo ha repetido estadísticamente, porque acá se reclutaron más de 4.000 pacientes operados, y de los cuales estadios tempranos fueron un grupo. Los estadios muy tempranos fueron esta cantidad de pacientes, que son alrededor de 700 pacientes, y de acuerdo al tamaño, menos de 10 milímetros, el 100% sobrevivió a los 6 meses, a los 5 años y probablemente a los 10 y 15, 20 años. En cambio, cuando iba creciendo el tumor, el pronóstico de vida bajaba ligeramente cada vez, pero no siendo tan malo comparativamente con otros estadios clínicos. ¿Y por qué se han muerto? Probablemente por subregistro de información TNM, porque no era exactamente lo que uno creía. De manera tal de que los estadios clínicos T1, como vemos abajo, pueden ser A y B, de acuerdo al tamaño. Cuando son N0 y hasta N1 se pueden operar porque son estadios clínicos tempranos. ¿Cuándo es N1? Cuando hemos detectado en la parte inferior baja, hay N1 dice abajo. En la figura vemos que en la tomografía computada no hay nada, está limpio, libre, pero le haces un PET scan y ya sale un ganglio regional, ese es un N1. No es mediastinal, es un regional, pero sigue siendo estadio temprano quirúrgico. O en estadios clínicos T2, en la cual el ganglio mediastinal es negativo o puede ser un ganglio iliar. En ambos casos ya son tumores de mayor tamaño y en la cual también hay atelectasias, que es engañoso. En la parte de la tomografía superior vemos que es como una masa gigante que involucra parte del pulmón izquierdo, derecho. Le haces un PET scan y era mentira, solamente el nódulo está confinado a la zona del ilio y todo lo demás es atelectasia. Si un doctor le hace una biopsia con TrueCut de la parte alta, te va a decir pulmón sano, solamente hay atelectasia. No hay evidencia de enfermedad, entonces mejor es hacer una biopsia dirigida o hacer una broncoscopia con la lesión central. En cambio, cuando tiene nódulo regional, como el caso que estamos viendo abajo, ya es un N1T2, entonces no deja de ser temprano, pero ya me mortifica porque encontramos una lesión invasiva. Cuando invade el T3, que habíamos hablado que invade pared torácica, por lo general, o puede invadir pericardio, nervio frénico, o muestra un nódulo satélite pulmonar, entonces estos estadios clínicos ya se catalogan como T3N0. Y como ven en la figura, sí son resecables. Algunos dicen, doctor, ya invadió pared del tumor. Eso no es metástasis, es infiltración por vecindad y es un T3 quirúrgico, como están viendo. Yo lo saco el tumor, le hago lobectomía con resección de pared torácica y le saco esas costillas que están infiltradas en bloque. Es elaborado, es complejo, pero para nosotros es sencillo. La corriente hoy en día es hacer a todos los pacientes videotracoscopía. Por una incisión pequeña uniportal la podemos hacer.
La robótica nos encantaría, toda la gente está creciendo y cambiando, mudándose a cirugía de bats a rats. La robótica, felizmente, está tomando más importancia también en pulmón, que antes era solamente más importante para próstata. Y es bueno que ustedes jóvenes piensen a futuro que esto realmente es el futuro de ustedes. La ventaja es de que tiene una capacidad de extirpación tremenda, no hay sangrado preciso, y la desventaja es que es caro, obviamente. Cirugía un poco más prolongada porque para armar nomás el equipo hay que demorar más de media hora. Y los altos costos aún del equipo. El epílogo de todo esto es cuando un cirujano sale del umbral y el quirófano en su mente dice, he hecho una cirugía R0, he hecho R1, R2 o incierta. Entonces, ¿qué cosa es la definición de R0? Es cuando el cirujano ha hecho una resección completa del tumor, no, ojos, vista, no ha dejado enfermedad absoluta y sale tranquilo el quirófano y duerme bien. R1 es cuando el doctor ha salido contento y el patólogo le dice, doctor, hemos encontrado el borde de sección comprometido en el bronquio y eventualmente ese es un R1, que es microscópico, es un hallazgo. Y cambia el estadio clínico cuando, por ejemplo, le dice, doctor, hemos encontrado un ganglio metastásico iliaro-mediastinal y que usted creía que era normal. Entonces, ese es un R1. Resección incompleta es cuando el cirujano que ha querido resecar, remover todo el tumor, no lo puede porque existe una parte que está infiltrando a la parte, por así decirles, el corazón mismo, un gran vaso, en la cual no puede hacer resección en bloque. Entonces el doctor hace una estampilla, deja ahí, le marca con unos clips y se retira el quirófano. Eso se llama resección R2. Significa que a su vista ha dejado lesión macroscópica. Y RUN es desconocido, incierta, en la cual es porque al final, el cirujano no ha operado con rigor científico o estandarizado para la disección anular mediastinal, porque ha habido un margen quirúrgico que ha sido incierto, ha habido ganglios comprometidos en la parte más alta del mediastino, o ha habido en el margen un cáncer in situ. Antes se hacía lavado pleural postquirúrgico, que lo mandamos al patólogo para lavar la cavidad, siempre se lava y después se manda. Pero hoy día ya no lo hacemos el lavado pleural de rutina porque nos hemos dado cuenta que el 99% sale totalmente negativo. El R1 es compromiso microscópico de enfermedad que lo ve el patólogo solamente, el cirujano no lo ve, eso se sabe después. Borde de sección comprometido, ganglio microscópico que eventualmente uno ha hecho disección ganglionar completa, pero probablemente hay más ganglios que ha dejado el cirujano que esos que eventualmente podrían ser microscópicamente advertibles como también compromiso de tumor. O un tumor residual en tejido vecinos en la cual uno cree que al momento, el doctor dice, el pulmón, en la parte que estaba afectada, a la parte de pared torácica, ha estado infiltrado y borde de sección comprometido. Hemos dejado tejido vecino microscópico. El R2, como habíamos dicho, es todo lo que el cirujano ha dejado, que puede ser a nivel tanto de ganglios que no ha terminado de resecar porque está muy pegado, o el tumor que está muy pegado, la estructura y él sabe que ha dejado enfermedad. Y el desconocido es márgenes inciertos, sin rigor estándar de disección, cuando el ganglio más alto es repetición del anterior. En la videotracoscopías, el doctor D'Amico inventó un procedimiento con una incisión de 3 centímetros que era de trabajo y la otra por donde venía la cámara, una chiquita auxiliar. Sin embargo, el doctor Diego González, un capo que la ha inventado la uniportal, a través de solamente una incisión se hace todo el trabajo, hasta se puede sacar el pulmón por ahí. Y ahora le está haciendo la robótica también uniportal. La ventaja es de que el paciente tiene la opción de verse con un pulmón completamente colapsado y remover tanto la pieza operatoria como los ganglios regionales sin ningún problema, no hay ninguna dificultad. Y el abordaje, como estamos viendo, es subaxilar. Nosotros en el INEN hemos hecho a esta paciente, no sé si está el video, pero hemos hecho una cirugía
de videotracoscopía, pero sin tubo endotraqueal doble lumen. Se puede hacer, como se dan cuenta, una videotracoscopía para solamente biopsia, que sería toracoscopía para biopsia de pleura, sacar líquido, hacer pleurodesis, etc. No necesitamos intubación en estos casos. Y la cantidad de procedimientos que se están haciendo en el mundo va progresivamente aumentando en volumen, y vemos que, por ejemplo, en el año 2004 habían 1.144 VATS en el Hospital Pulmonar de Shanghái, donde nos hemos entrenado muchos con el doctor Diego González, y hoy en día deben ser el doble, más de 10.000. Hasta el 2016 sí habían 10.000 pacientes, 10.000 procedimientos con videotracoscopía que se hacían en ese hospital. Entonces, ese es el tema, que esto ya se está volviendo estandarizado en todos los hospitales del mundo y todos los cirujanos manejamos esto. Cuando una lesión es pequeñita, como la que ven ahí, y para hacer un diagnóstico, ¿cómo hacemos? Podría ser que no podemos hacer la BIPA, como dijimos antes, o la broncoscopía y tomar biopsia al respecto, sobre todo en países nuestros o en provincias, donde no hay todas las herramientas que podríamos considerarlas como tal. Entonces el cirujano, por ejemplo, se me ocurre decir en Trujillo, ve este paciente, hace una videotracoscopía que vemos en el lado derecho, se ve ya una lesión infiltrante en la pleura visceral, que está umbilicada como si fuera un volcán, está retrayendo la pleura, entonces es fácil de ver. Y dice, acá está el nódulo, le hago biopsia por congelación, lo mando al patólogo y después le hago la lobectomía. Pero es diferente cuando vemos un GGO, que habíamos dicho que es el virus Esmerilao, que son adenocarcinomas que son preinvasivos o invasivos finos. ¿Cómo hago para yo palpar esto? No se puede palpar cuando haces una videotracoscopía. Esto no se abre en el tórax, pero sí podemos hacer una guía a través del pattern vital, en la cual se deja, antes de la cirugía, con una jeringa, una aguja, se mete a través de una guía tomográfica y se pone ahí, y uno reseca con videotracoscopía la zona exacta donde está la lesión. Hace la biopsia por congelación, el patólogo te dirá el diagnóstico y procedes. Otra manera es usando un microcoil, en la cual se ingresa o el alambrito, el cirujano ingresa a la cavidad torácica y encuentra el alambrito. Otras formas es con tinta india, lipiodol, yodo, bario y todo lo que están viendo al frente. También puede hacerse, nos dicen en otras latitudes, con un marcaje a través de una broncoscopía guiada, como habíamos visto antes, o con un EBUS radial, o con una ecografía endoesofágica, endotorácica. La mayoría de estos han sido detectados con el GGO 78% y con componentes sólidos 50%. Es un procedimiento fácil, sencillo. Acá tenemos una ecoendoscopía torácica en la zona operatoria, en quirófano mismo. Y siempre nosotros tenemos que tener en consideración, sea cualquiera de las cirugías que se ha hecho, hacer una disección ganglionar mediastinal. En este caso estamos sacando ganglios que aparentemente son antracóticos, que infortunadamente podrían ser metastásicos. En esta disección tiene que ser un procedimiento completo, y que es inaceptable no hacer una disección ganglionar mediastinal, porque todos los tumores tienen una incidencia en globo del 19% de metástasis regional. ¿Y cuántos ganglios uno tiene que sacar? Es en promedio 12, promedio. Dice que mínimo tiene que ser 6. Hay estadios clínicos tempranos en la cual son lesiones periféricas o pariliares y uno en la operación no ve ganglios, pero igual tiene la obligación de hacerse la disección ganglionar del grupo 4, que es el espacio retrocavo pretraqueal, y el sucarinal mínimo. Y por lo menos las 3 estaciones más importantes, la 2, la 4, la 7, la 8 y 9, que son la paraesofágica y el ligamento pulmonar, muchas veces en la mayor de las partes no se ve absolutamente nada y está limpio. En la estación subcarinal se ha visto que más o menos hay entre el 12 al 13% de todas maneras enfermedad metastásica en todos los pacientes operados en todos los estadios clínicos quirúrgicos tempranos.
Acá vemos que en una disección temprana, el 7%, por ejemplo, el paciente que tenía estadio clínicos 1, miren, se han encontrado que tenían ganglios regionales N2, que el PET scan, la tomografía, etcétera, no las ha identificado. Se dice que cuando la lesión tiene menos de 10 milímetros podría hacerse una segmenectomía o resección en cuña. La verdad que esto solamente yo he visto en el hospital de veteranos de los Estados Unidos, donde ellos sí podrían hacer resección en cuña de lesiones tan chiquitas por problemas de alteración de la reserva funcional pulmonar. Y lesiones de más de 2 centímetros, de hasta menos de 2 centímetros en general, sí se puede aceptar hacer una segmenectomía pulmonar, también dependiendo de la edad del paciente y reserva funcional pulmonar. Para mí el estándar es hacer lobectomía siempre. En un metaanálisis se comprobó que la lobectomía era mucho mejor que la segmentectomía y que la biopsia en cuña, por supuesto. Mejor sobrevida a largo plazo, porque cuando uno reseca solamente una cuña y no, vas hasta el lirio para resección, en ese trecho puede dejar enfermedad microscópica y se vería recurrencia posteriormente. Entonces, de manera tal de que todas las resecciones en cuñas y segmentectomías tienen que eventualmente pensarse que deberían haber tenido una disección anal mediastinal, pero a veces estas son negativas, pero las recurrencias son a nivel local. Cuando uno hace BATS y está bien entrenado, eventualmente no va a haber sangrado, el sangrado se controla. Por aspectos técnicos y sangrado se puede, digamos, cambiar de lo que era una BATS a una toracotomía. Sí, hemos visto. Hemos visto que cuando el sangrado es importante, por ejemplo, se rasga una arteria, la mayor que está hacia el corazón, que es la arteria pulmonar, sangra en segundos 1 o 2 litros. Entonces ahí uno como cirujano tiene que rápidamente cambiar la modalidad a toracotomía, y también por aspectos técnicos se apaga la máquina, el equipo, lo que sea, ya no prende más, tú no vas a trabajar en la oscuridad. Entonces el cirujano tiene que ordenar que traen material para toracotomía. Entonces, ¿habrán otras causas? Bueno, puede ser de cualquier otro tipo, pero hay un porcentaje de pacientes que van a hacer con cirugía abierta final de lo que originalmente era una BATS. La ventaja entre una y otra es de que la BATS genera menos complicaciones, menos dolor, el paciente va rápidamente a su trabajo en pocos días, calidad de vida, mejor valoración y reserva funcional pulmonar, en menos infecciones postquirúrgicas, recuperación súper temprana, y es más sencillo hacer en octogonarios porque se hace una en cuña o segmentaria. Pero la sobrevida, sea uno o el otro, es igual realmente, porque a largo plazo los pacientes que han tenido lobectomía, por ejemplo, se les comparó y se hizo un estudio en el año 2007, qué pasaba con esta, si había alteración, había estadística en la lobectomía por BATS o abierta, y vemos acá el cuadro que es exactamente igual. Donde varía es la cantidad de ganglios. Si uno sacó la misma cantidad de ganglios, que son promedio 12, y vemos que el compromiso era de un solo ganglio, 1 sobre 12, el pronóstico de vida es mucho mejor que aquel que tiene múltiples ganglios tomados en varias estaciones. Y acá vemos la sobrevida global de todos los estadios clínicos, y acuérdense lo que les había dicho, estadios 4, A y B, casi nadie sobrevive al 5º año y son muy pocos los que pasan esa barrera. Pasa lo mismo con pacientes que tienen primarios múltiples. Acuérdense que el cigarrillo es el responsable del cáncer de pulmón en un 90%, esa relación causa-efecto. Y a veces uno lo opera a un paciente y dice, ya está curado de comida porque tiene un estadio clínico 1. Pasa el tiempo y le aparece otra lesión pulmonar y dice, uy, metastizó. No, el que sacamos fue en estadio temprano, este es un segundo primario. Entonces, uno tiene que reconocer básicamente cuando son neoplasias sincrónicas. Los dos son espiculados en diferentes lóbulos al mismo tiempo. Entonces, tengo la obligación de tomar una biopsia de un lado y biopsia del otro. Y solo así me doy cuenta que son sincrónicos, que estar pensando que por aspectos radiológicos podría ser metastásico. Esto pasa en pocos pacientes, felizmente las estadísticas son de 0.4 al 10%,
de todos los cánceres de pulmón, y la sobrevida es mucho mejor cuando es metacrónico que sincrónico. Son pacientes que generalmente se les puede captar en estadios tempranos. El cáncer de pulmón múltiple debe considerarse como primario, especialmente con aquellas que han tenido resecciones previas y con un remanente predicho. ¿Por qué? Porque cuando yo opero a un paciente, le hago un control tomográfico en 3 meses, 6 meses, a los 9 meses, al año, o sea, 3 o 4 tomografías de control, y ahí es que uno, en ese chequeo van apareciendo los metacrónicos. El sincrónico, la verdad que es bien difícil de diagnosticar y tiene que tener uno mucha experiencia como radiólogo y como cirujano para leer bien las tomografías y establecer claramente un diagnóstico de los mismos. En el sincrónico habíamos dicho que es un crecimiento simultáneo en localizaciones diferentes. Puede ser que sea en el lóbulo inferior y otro en el superior. No dirá, no, doctor, es metástasis. Entonces tenemos la obligación de hacer diagnóstico. Metacrónico generalmente se dice cuando este apareció en promedio igual o más allá de los 2 años, ¿no? Debe ser maligno, anatómicamente en distintos sitios, histológicamente diferentes. La histología en los sincrónicos puede ser a veces del mismo tipo, raro, y cada tipo de tumor deberá tener su propia regla ganglionar mediastinal o iliar, ¿no? Y no debe haber metástasis de ninguna manera en otro punto. Se puede detectar, como habíamos dicho, en pacientes con autofluorescencia utilizando un contraste especial, y esto se puede detectar en el 4 de pacientes, sobre todo que han tenido alto riesgo. Esto ya lo vimos. Solamente para decirles nuevamente que el metacrónico puede tener a su vez un primer primario o un segundo primario o un tercer primario. Van apareciendo varios. ¿Por qué aparecen tantos tumores? Porque tienen el mismo efecto secundario al tabaquismo, que esto genera cáncer y en cualquier momento. Así haya dejado de fumar el paciente después de haber fumado más de 30 años. Hay gente que dice, doctor, yo fumé mi cigarrillo último, tengo 60 años y fumé después a los 50, habiendo empezado a los 16 o 17 años, de haber fumado una cajetilla por día. Entonces siempre este es un efecto de relación causa-efecto por culpa del tabaco. Puede ser que haya, paso a explicarles otra cosa, puede ser que el paciente también haya sido operado el pulmón y de repente le aparece un cáncer de lengua, también ha sido por el tabaco, o que le aparezca un cáncer de esófago, tercer primario, o que tenga un cáncer de vejiga, que lo veo con más frecuente. Se curan del cáncer de pulmón y les aparece un cáncer de vejiga. Todo esto, ¿por qué? Porque la vejiga es el último emuntorio para eliminar la cotinina, elementos carcinógenos que uno ha metabolizado, lo tiene retenido por horas, a veces por minutos o horas, la orina antes de evacuar. Entonces, por eso que hay una relación también de tabaco con cáncer de vejiga, fuertemente. Cuando nosotros vemos el estadio que les había comentado, lesión única periférica o central, pero es única pulmonar, metástasis única, esto va directo a cirugía cuando el performance y además el equipo de especialistas lo han decidido. Esto va siempre a comité de tumores porque hay que preguntarle también al paciente si está de acuerdo o no. Es un diseño que se hace excepcionalmente y se ha visto que haciendo cirugía, hay una sobrevida de hasta el 5.º año, del 5%, en cambio cuando solamente se ha hecho radioterapia y quimioterapia baja el 2%, y obviamente si no se ha hecho nada, ninguno sobrevive, sino solamente 1 año. Entonces pasemos al tema que solamente les comento, y que no es mi especialidad porque soy cirujano oncólogo. Paciente que yo no opero por razones que no quiere operarse, como lo ha dicho, por problema de voluntad, o el paciente tiene alto riesgo con las comorbilidades propias que te dicen el riesgo quirúrgico, cardiológico, sea clínico, o la ASA, que es el anestesiólogo, dice, doctor, este paciente no pasa para cirugía. Otra disfunción pulmonar deficiente que el neumólogo te ha dicho que su reserva funcional, el DELCO y la espirometría no lo permite. Hoy es muy avanzada la edad, es un señor que tiene 91 años,
o 93 años, y encima su condición clínica no es de ECOG ceros, no es un paciente que camina a las justas. ¿Cómo las opera un paciente en estadio clínico temprano de esa edad? No puedes. Y como dije al final, decisión de paciente, voluntad del paciente o la familia con el paciente. Entonces, esto son contraindicaciones para cirugía de cáncer temprano al pulmón, estadio 1, y esto puede ir un control adecuado con una radioterapia estereotáxica corporal SRBT o lo que se llama radiocirugía, que está, digamos, funcionando muy bien. El único problema que podría en algunos casos, de acuerdo a su idiosincrasia, a hacer una cicatriz tumoral, perdón, inflamatoria en la zona peritumoral, y esto que puede ser inmediato, que se llama neumonitis actínica, o de largo plazo, que es una fibrosis, y eso se ve creciendo, que puede ir aumentando en el tiempo más y más y más. Esa es la parte mala. Entonces, a veces, por dar radioterapia local y destruir el tumor sin cirugía, puede en algunos casos acarrear un 30%, diría, no es en todos, una alteración de la mayor cantidad de reserva funcional pulmonar por radiación, por efectos actínicos del pulmón. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes? Relativamente es menor que la cirugía, por supuesto, ¿no? En estadios tempranos, la cirugía siempre se la va a llevar de encuentro porque estamos haciendo una adecuada remoción completa con iniciación anal mediastinal y todo lo que hemos conversado. A diferencia que el SRBT solamente va al núcleo del tumor primario, pero no se puede tocar el resto porque aparentemente así haya un subregistro de información TNM de ganglios regionales, se tiene que tomar en consideración que el paciente tiene un PET scan o tiene estudio de extensión de enfermedad que vincula que es un estadio clínico 1. La sobrevida se ha visto que acá va vinculada también a las recurrencias, ¿no? De SRBT y cirugía. Y ya lo hemos conversado respecto a la lobotomía, sin embargo, el SRBT, la recurrencia sí es relativamente alta y local. Otra manera de controlar en pacientes que no quieren operarse con termoablación por radiofrecuencia, que hemos hecho varios casos, solamente en lesiones periféricas, es ingresar con una vipa, con una aguja que es la que se ve que despliega las escoplas, se ingresa adentro, se prende el equipo y esto destruye y lo quema el tumor. Entonces, por radiofrecuencia lo destruye localmente y yo tengo que tener la seguridad que esto está lejos de los vasos, porque si también está cerca de los vasos, lo quema y el paciente no es elegible porque puede haber complicaciones serias. Acá tenemos una foto en paciente que habíamos hecho ablación de radiofrecuencia, pero al final teníamos duda porque aparentemente creíamos que el tumor había crecido. No, no ha crecido, sino había sido la inflamación peritumoral que deja tardíamente también esto. Lo resecamos, fue a pedido del equipo del comité de tumores porque queríamos saber a ciencia cierta si había actividad o no para darle tratamiento complementario a pesar de que es un estadio temprano, y vimos que todo estaba carbonizado, todo estaba destruido totalmente. Entonces, esto nos da garantía de que, como la SRBT es otra herramienta en la cual se puede hacer siempre y cuando contengan el equipo y la expertise de cada quien. Cuando son neoplasias del árbol traqueobronquial, que ya no es pulmón, y que generalmente es un tumor adenoide quístico, lamentablemente acá no va la cirugía por la extensión de la enfermedad, que esta podría estar metida cerca de la carina, lo que fuera, pero hay una estrechez anatómica considerable porque la tumoración ha invadido la luz y también la pared torácica se ha extendido a las áreas vecinas. Entonces, en este caso, lo único que nos queda a veces es poner un stent endotraqueal y radioterapia más quimioterapia, o solamente si el paciente está respirando adecuadamente y detectamos esta lesión, es suficiente con radioterapia endoluminal, que se llama braquiterapia. Le metes dentro de la tráquea la radiación focal que te destruye el tumor, te mejora, te achica, pero es un manejo paliativo estrictamente. Siempre va a ser mejor cirugía. En este caso siempre radioterapia externa y braquiterapia endoluminal. La quimioterapia sistémica va a depender del tipo histológico y también cómo queda post el tratamiento. Otra modalidad de tratamiento para cáncer de pulmón es criocirugía, sobre todo para aquellos pacientes que tienen obstrucción del conducto traqueal o conducto bronquial de bronquiotronco mayor. Se usa como una manera de paliación para
para tratar de recanalizar la vía respiratoria, sobre todo en pacientes que podrían tener chance de cirugía, chance de quimioterapia o radioterapia que puede prolongar un poco la vida y tener calidad de vida al respecto. La recurrencia. Habíamos dicho que no todos los cánceres de estadios tempranos se curan 100%, hay unos que recurren. ¿Por qué recurren los tumores? Porque probablemente acá estamos viendo en la parte baja, no se fue R0 porque ya había enfermedad microscópica metastásica residual, escondida en una parte no detectable con las técnicas actuales que todavía para nosotros es rudimentaria, entre comillas. Esto pasa en del 30 a 50% de pacientes operados en estadios tempranos del 1 al 3A. Esa recidiva generalmente es local en poco porcentaje, pero mayormente es a distancia. Y las recidivas pueden ser en el muñón tumoral o en el pulmón mismo, cuando hay metástasis pulmonares, puede haber derrames pleurales posteriormente, diseminación pleural o ganglios linfáticos intratorácicos. A distancia puede ser a nivel de lo que hemos dicho siempre, hueso, cerebro, glándula adrenal, hígado y otros, ¿no? Entonces, estas recurrencias que pueden ser, digamos, dentro del primer año o a partir del segundo año, ha sido evaluado por el doctor Martini de Nueva York, del Memorial Sloan Kettering, que en donde tuve la oportunidad de conocerlo y estar ahí con él. Nos hemos dado cuenta que la recurrencia sistémica en estadios 1 es 20% y el loco regional es 7%. Entonces, esto de acá se mantiene hoy en día a pesar de que todas las modalidades terapéuticas y todo lo que ha habido para conducir al paciente al quirófano, ha habido este tema siempre. De ahí se piensa en que todo paciente en estadio temprano 1B para adelante debería tener lo que se llama adyuvancia. Adyuvancia es ayuda para estadio clínico temprano con administrar quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia. Y esto habíamos dicho que conlleva sobre todo lo último, inmunoterapia en valoración de la evaluación de los estudios moleculares que pueden ser los biológicos o inmunoterapia, ¿no? Otro tema de adyuvancia que se comenta es si nosotros encontramos márgenes positivos, va a adyuvancia, pero muchas veces el comité dice, no, doctor, primero mejor hagamos una evaluación del paciente porque solamente el muñón está comprometido y operemos un poquito más arriba, 1 centímetro más arriba. Si le echo una lobectomía y ido al RAS, le tocaría irme más arriba, sería bronco intermedio al lado derecho. Entonces, se puede hacer primero la cirugía antes de pensar en hacer radioterapia o quimio, y con eso sería suficiente. O si la cosa está, por ejemplo, en el lado izquierdo, le has hecho una lobectomía en el margen, en el lado izquierdo, o una bilobectomía derecha, el siguiente más arriba sería el bronquio tronco, y entonces implicaría una neumonectomía. En este caso sí preferiría yo manejar con adecuada reserva funcional pulmonar y le podría hacer una radioterapia focal. Darle tratamiento sistémico, por supuesto, posteriormente, ¿no? Ahora, cuando los márgenes no están comprometidos, si es estadios 1B, 2A, entonces, de todas maneras, el paciente tiene que ir a una combinación de quimio-radiación, quimioterapia más radioterapia. Hoy en día se está validando, esta es la guía del 2019 que está vigente, hoy día se está validando la posibilidad también de combinar no solamente quimioterapia, 4 cursos, que son, cada curso de quimioterapia se da cada 21 días y la radioterapia es todos los días. Se está viendo la opción de introducir también como adyuvancia la inmunoterapia o tratamientos biológicos. Después tenemos acá perdón, pacientes de alto riesgo. Pacientes de alto riesgo son aquellos que tienen estadios 1B para adelante y que son tumores pobremente diferenciados, que han tenido invasión vascular, o son 1B que han tenido solamente recesión en cuña, aquellos que tienen más de 4 centímetros, más grande que una naranja, afectación pleural visceral o estado de ganglio linfático desconocido, o sea, que no le han hecho una adecuada disección ganglionar mediastinal postquirúrgica. Entonces,
Estos casos sí pueden tener necesariamente adyuvancia y sobre todo pacientes, estamos hablando del 1B con estas características, y los 2A y 2B, que son pacientes que por factor T y N1, necesariamente que tienen compromiso mayor, en otro estadio clínico está ya estandarizado la adyuvancia. La adyuvancia va también de la mano con un criterio de pre-tratamiento antes de la cirugía que se llama neoadyuvancia. La neoadyuvancia se da en los estadios clínicos 3, habíamos dicho, en la cual va a un comité de tumores multidisciplinario en la cual se estima la conveniencia de que ese paciente que tiene estadio 3 está en lindero, lo operas, no lo operas, mejor le facilitas su vida administrando tratamiento de neoadyuvancia, que es mejor que no dar y ir directo a cirugía en estos casos. La neoadyuvancia implica darle quimioterapia más inmunoterapia, hoy día está aceptado con, generalmente el estándar mundial es dar carboplatino o paclitaxel combinado con nivolumab, atezolizumab, u otra que ya están en curso, algunos en camino, algunos estudios de investigación clínica, que son ensayos clínicos que están por aprobarse, que pueden ser con pembrolizumab o biológicos. Esto implica que el paciente va con estadio clínico 3, pero luego de la neoadyuvancia, entre comillas, cambiaría a un estadio 1, porque se achica el tumor y desaparece en los ganglios regionales en su totalidad. Entonces, esto se compara con PET scan antes y después, ¿no? Y el paciente iría a cirugía en mejores condiciones, pues se llama neoadyuvancia. Y la tasa de respuesta ha sido entre el 64% y el 80%, que es muy, muy alto, con la inmunoterapia o quimioterapia. O sea, respuesta que el paciente efectivamente se achica el tumor de estadio clínico 3. Pero lamentablemente hasta 80%. El 20% no va a responder y probablemente pierde o la chance para operarse o se opera de todas maneras, pero no en buenas condiciones por estado limítrofe del estadio clínico de enfermedad. Y hacer una resección R0 o no, ¿no? En cambio, en la primera sí estamos seguros que cuando funciona la neoadyuvancia y el paciente ha respondido, la cirugía siempre va a ser R0 y el patólogo no va a decir, oye doctor, el estadio clínico de la enfermedad de lo que era 3 ha cambiado a estadio 1. Todo esto mejora la sobrevida del paciente a largo plazo. Implica que existe el comité multidisciplinario que está vigilante para los pacientes que tienen cáncer, sobre todo en estadios 3, en la cual genera altos costos para el tratamiento, problema para la paciente y familia, tiene que tener un recurso mental adecuado de parte del paciente y la familia, un recurso económico importante, combinación problema socioeconómico, y nosotros apoyamos siempre con la nutricionista, la psicóloga, el psicólogo, como un soporte adicional para calidad de vida de los pacientes. Es costoso, decía, porque acá se consume en estadios clínicos 3, como no se encontró la neoadyuvancia, implica drogas que son de calidad buenas y nuevas, y sobre todo cuanto más nuevas, más caras. Implica radioterapia, tanto de la modalidad de braquiterapia como la teleterapia, que en ambos casos es costoso. Luego cirugía, y después de la cirugía, muchos de estos pacientes todavía van a tener necesidad de tratamiento complementario que se llama de mantenimiento. Entonces, estos tumores que son operados siempre nuevamente van al patólogo para ver si ha habido una mutación genética o no. Entonces, esto implica que despliega a su vez nuevas drogas que el paciente potencialmente podría seguir utilizando. Entonces, como se dan cuenta, estadio clínico 3 es caro, digamos, requiere más herramientas para diagnóstico, necesita mayores profesionales alrededor de los pacientes, etcétera, etcétera. De manera tal que al final nosotros como cirujanos, como equipo multidisciplinario, quisiéramos ver a los pacientes como la señora que ha respondido bien al tratamiento y clínicamente es un eco cero. Los tumores que son mutantes, como habíamos dicho al principio, que pueden ser, entre comillas, mutantes porque han tenido una clona mixta dentro del tumor,
pueden ser adenoescamosos, pueden ser células pequeñas combinadas con adenocarcinoma, pueden ser multihistogénesis de diferentes formas, que responden bien, por ejemplo, si es adenoescamoso, responden bien al adeno, pero el escamoso no, porque no se sabe si ese tumor va a responder con la misma droga en ambos casos. Responde bien el adeno y el escamoso comienza a proliferar más. Entonces no es que ha mutado, sino simplemente está desarrollando la otra parte del tumor que es resistente al tratamiento. Entonces, le llamamos en general tumores mutantes, que en el tiempo le hacemos una valoración molecular que sale de tipo A, pasa el tiempo, hay una nueva valoración molecular y sale B, diferente a la otra. Entonces, de eso despliega el tratamiento en cada uno de los casos para hacer las dianas terapéuticas. Y hoy en día, miren la cantidad de drogas que tenemos en cada caso. El EGFR tiene el listado que ven a la izquierda, arriba, el ALK también, el MET, el HER2, el ROS, BRAF, RET y todo lo que están viendo abajo. Entonces, todo esto va en función, felizmente, a que el EGFR, habíamos visto en la población peruana, 50% de los pacientes que tienen cáncer de pulmón lo tienen positivo, que es diferente en otras latitudes donde solamente alcanza hasta el 10 a 15%. Entonces, esta es una cierta ventaja con el EGFR, que tiene un listado de mayor cantidad de drogas, que por lo general son pastillas. El gefitinib, pastilla, lotinib, pastilla, fatinib, pastilla, osimertinib, pastilla, y son drogas muy enérgicas y potentes. Se está hablando que osimertinib, por ejemplo, es una droga que, según los estudios de ensayos clínicos que han hecho en los 5 años, increíblemente el 90% de esa población que ha tomado osimertinib